Bueno, vamos a conversar esos lujos que nos damos de escuchar a gente que está pero que la tiene muy clara, que tiene todo el panorama como mirándolo de arriba con la política, y es Claudio Yaquelin, a quien el otro día vi personalmente y me encantó verlo. Te saludo, Claudio, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Cómo estás, Macu? Qué placer hablar. Igualmente, yo soy el que, o sea, estoy tocado por la varita, porque todos mis amigos me atienden y eso está re bueno, o sea, gente súper ocupada como vos que por ahí se hacen un hueco y nos están atendiendo. ¿Cómo estás? Un placer, sí, no, de verdad. Igualmente, igualmente. Bueno, a ver, una salvedad. El tema de la política estos días ha estado tremendo, ¿no? Recién hablaba con una persona, con un artista, que me decía que, bueno, este país tiene movimientos de tipo extraños cada un minuto. Yo le decía cada un minuto, porque me decía a cada momento. Yo dije, mira, cada un minuto. Y bueno, estos días no han sido los mejores para la Argentina. Lo de Chaco, lo de Jujuy. ¿Cuánto todo esto afecta en el panorama tan movedizo que tiene la política, Claudio? Bueno, yo creo que afecta mucho porque, primero, la Argentina ya tiene una larga historia donde lo que parecen ser situaciones periféricas, expresiones excéntricas en el camino más estricto, terminan siendo manifestaciones anticipadas de estados de ánimo y situaciones sociales de tensión y conflicto. Por lo tanto, nadie que esté en condiciones de tomar algún tipo de decisión política deja de mirar todas estas situaciones. Primero porque expresan en muchos casos anomalías que ocurren, ya sean estructurales o coyunturales, en la Argentina profunda y que llegan a la superficie siempre de la peor manera, porque cuando estallan, estando sumergidas, soterradas y bajo presión, cuando terminan expresándose, llegan horriblemente, como acaba de ocurrir, tanto en Chaco de una manera como en Jujuy de otra. Claro, totalmente. Totalmente. Quiero contarle a la gente que esta charla estamos teniéndola hoy, un día jueves, para que salga el sábado, y entonces, digamos, la noticia que se estaba dando al momento es que Cristina presentó su equipo, que es, ya no sé si está confirmado, pero es de Pedro y Mansur, para enfrentar a Daniel Scioli, un Daniel Scioli muy aguerrido, ¿no? Que digamos que luchó con su gente para que esta interna se dé, ¿no, Claudio? Te voy a decir dos cosas. La primera, que cuando el programa salga el sábado, todavía van Sí. a faltar horas para que tengamos decidido todo el panorama. Y habrá que ver a esa altura si esta actitud aguerrida, como bien la definís vos, de convencimiento de Daniel Scioli a estas horas, se puede mantener bajo la presión extrema en la que lo están sosteniendo, te diría más una presión mayor que la que debió soportar el submarino Titán que naufragó Sí. cuando fue a ver los restos del Titanic. Por lo tanto, habrá que ver si tiene más resistencia que el Titán Daniel Scioli. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Qué interesante lo que acabas de decir, porque, o sea, la gente que nos está escuchando ahora sabe que no tenemos de la vista al futuro, con lo cual no sabe lo que va a pasar dentro de 2 días, que puede estar pasando algo como que este planteo, ¿no? Es decir, che, ¿lo logrará Scioli o no? ¿O será la fórmula que va de Cristina? Es increíble esto. bueno, exactamente, y habrá que esperar a las 12 de la noche del sábado para saber definitivamente cómo queda todo el escenario. Eso por un lado. En segundo lugar, todo indica que está cerrada la fórmula con Guado de Pedro como precandidato a presidente y con Juan Mansur como su compañero de fórmula y Sergio Massa como candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que, por lo menos antes del cierre definitivo de las listas, parece lo más seguro. ¿Y qué indica esto? Que seguramente es lo que todos nos preguntamos. Bueno, yo creo que lo que indica es básicamente una apuesta a evitar proyectos autonómicos, a bajar los riesgos de independizarse de los candidatos
y a bajar también los riesgos de traición. Todas cosas que remiten a 2019 en la cabeza de Cristina Kirchner seguramente, y aún a riesgo de que esa apuesta sea mucho menos arriesgada que la de 2019, con el potencial de que sea una apuesta perdedora. Yo diría que yo titularía es preferible la derrota a la traición para definir la elección. Claro, mirá. Ahora, ¿cuáles te parecen que han sido las concesiones, caso Massa, por ejemplo, como para dar un paso al costado y postularse como senador, cuando él tenía el convencimiento de que quería ser ungido como el candidato a presidente? ¿Qué te parece? ¿Cómo ves esa situación vos ahí, Claudio? Yo te diría que más que concesiones, lo que estamos en presencia es de una exhibición sin precedentes de porno estalinismo, donde hay una sola electora. Yo a algunos amigos y fuentes del oficialismo le decía que extrañaba a las monarquías absolutas, porque por lo menos en las monarquías absolutas había una corte que participaba en las decisiones. Acá no hay ni siquiera eso, y claramente Sergio Massa está en una situación de un seto, precisamente, como el que vive casi toda la Argentina, en el que bajarse o presionar para una candidatura tiene un costo tan alto que es imposible de emprenderlo. Por lo tanto, le queda someterse a una decisión que no excede y que no es la que hubiera pretendido. Digo, todos sus allegados hasta el último minuto reafirmaban su enorme vocación y ambición por ser precandidato a presidente, pero el margen es poco. Por lo tanto, ¿qué le queda? Yo te diría que le quedó o le quedaría someterse a esa decisión. En este caso parece ser la de ser el candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Y acá hay que verlo a la luz de una nota que publicó Berbisky hace 2 semanas, en las que él decía algo así como, bueno, queda en la línea de sucesión porque el próximo gobierno va a ser demasiado conflictivo. Casi un augurio golpista prácticamente, pero esto es lo que escribió hace 2 semanas Horacio Berbisky. Para ser preciso, te voy a decir, Massa podría aspirar a una senaduría, lo cual lo pondría bien arriba en la línea de sucesión presidencial durante un nuevo mandato que promete ser altamente conflictivo. Es decir, es una bomba esa. Tremendo. Esto lo escribió Horacio Berbisky el 28 de mayo, hace 3 semanas, que como verás, esto le explica un poco todo el razonamiento que hay dentro del oficialismo. Por lo tanto, lo que estamos viendo es la decisión de una fórmula que apuesta más, como te decía, menos al triunfo que a la derrota y más a la fidelidad que a la traición, y que frente a un escenario que ya están viendo de una extrema complejidad en el que auguran o presumen que puede haber un gobierno que no dure los 4 años. Todo muy estremecedor, francamente. Pero esto es lo que hemos estado viendo durante toda la última semana y en las últimas horas. Claro. Estamos hablando con Claudio Jacqueline. Lo que es extraordinario el planteo que haces con respecto a lo de Cristina Reina o una cosa así, pero lo que me llama la atención, suponete que dejemos pasar a Massa, es cómo el peronismo, el justicialismo, depende del kirchnerismo. Es decir, con ideas diferentes, ¿no? Es decir, con los gobernadores, etcétera, siempre centro-derecha, por lo que se ha visto en los últimos años, y el kirchnerismo un centro-izquierda, y sin embargo maneja el peronismo, lo maneja Cristina. Bueno, esto es el producto de la resignación de los gobernadores, del imperio absoluto de Cristina en base a algo que nadie ha logrado en los últimos 70 años de la política argentina, que es un vínculo emocional con una parte enorme de la Argentina, que hoy podrá brillar en el 20 o 25%, pero sigue siendo, nadie ha construido ese vínculo, que tiene una solidez tan potente que nadie puede desafiar desde adentro del peronismo, con una
playa de gobernadores que están cómodos en sus provincias porque no tienen situaciones apremiantes en lo económico, que además tienen la posibilidad de un horizonte de buenos negocios en muchos casos, y que fruto también de lo que fue el kirchnerismo, que limó el poder de los gobernadores y la Liga de Gobernadores, no están en condiciones de ofrecerse como una alternativa de poder. Y tanto es así que finalmente, si todo es como se presume, quien llegaría a integrar la fórmula en representación de los gobernadores es alguien que es lo que tiene bajo a sus espaldas es una sucesión de fracasos apenas maquillado por el triunfo de su gobernador en la provincia, que hace 3 años pronosticaba la jubilación de Cristina Kirchner, y que hoy tiene que ser ungido por esa persona a la que él decía jubilar hace 3 años. Claro, totalmente. Un tema que es el tema Scioli, ¿no? La reaparición de Scioli desde su lugar ahí en la Embajada de Brasil, la representación que está haciendo el otro día, yo no sé si pudiste ver en redes, yo no lo vi en directo, pero la respuesta que le dio Scioli a Morales Solá sobre si él, Morales Solá le preguntaba si él iba a ser el heredero, digamos, el representante más que el heredero del gobierno de Fernández. Si no sabés, era realmente un disparate lo que contestaba Daniel Scioli, pero sin embargo los mueve a tener que competir en estas PASO. ¿Cuál te parece que es el papel y la función de Scioli y de su entorno en este momento? Bueno, son de los que han vivido la dureza del cristianismo, como pocos, tanto cuando fue gobernador como cuando debió encabezar la fórmula presidencial en 2015, que conoce perfectamente, que tiene una cuota de ambición muy importante, tiene una vocación política muy potente y que no se resigna a terminar su carrera política, porque claramente está en su caso esa carrera política, y que juega su última ficha, teniendo en cuenta, conociendo muy bien quiénes son los que tienen hoy todavía el poder dentro del peronismo. Apostando a eso, es como Daniel Scioli vuelve a estar en la cancha. Él es un sobreviviente, literalmente, y así actúa, y sostiene ese optimismo, como él mismo dice, permanentemente, que lo hace ir en busca de este desafío. Habrá que ver si en las horas que quedan para la presentación de listas eso se sostiene, y si esa capacidad de flotación y supervivencia ha sobrevivido a lo largo de los años. Claro. A mí lo que me impresiona, que vos la tenés súper clara, seguro, Claudio, es que cada uno que quiere tener un puesto alto en la política se postula a presidente, qué sé yo, no sé, pongo el caso de Pichetto. Pichetto dijo, yo me voy a ser presidente, voy a ser candidato a presidente, ya ahora está ahí en la fórmula, o sea, como candidato a diputado de PETA y como jefe de bloque. Pero entonces lo que digo es, te postulás a ser como presidente, bueno, Mansur de hecho lo hizo también, y después aspiran a otra cosa, o sea, lo de candidato a la candidatura a presidente es nada, es como una candidatura que pasa en el aviso para tener un puesto mejor. A ver, yo te daría 2 analogías. Una, en el derecho hay una máxima que dice, el que puede lo más, puede lo menos. Yo te diría que en política es el que no puede lo más, a veces puede lo menos, en primer lugar. Claro. Y la otra analogía que te diría es en la energía inmobiliaria. Ponés el departamento a un precio que parece un disparate, porque sabés que lo podés vender mucho más barato. Bueno, la negociación empieza en $1 millón, y si llegaste a 500.000, cuando en todo caso el valor real era 300.000, sos un ganador. Claro. Yo te diría que esa es un poco la explicación de cómo funciona esto. Está clarísimo, está clarísimo. Vamos al otro lugar. Ya ha corrido Macri hace un tiempo, aunque con poder. ¿Cómo estás entendiendo toda la movida? Ahora Bullrich ya con Petri de Mendoza, que me parece un buen candidato, que se hizo, yo pongo en Instagram, en Twitter, que con el casorio con Cristina Pérez se dio a conocer, pero bueno, eso será parte de su vida privada, pero digo, ¿cómo estás viendo eso? El otro día hicieron juntos una conferencia de prensa por el tema Jujuy, Larreta Bullrich, ¿cómo Jorge Macri
y todavía no se sabe si la Corte Suprema va a tener que actuar en su caso. ¿Cómo ves toda esa situación de la oposición? En primer lugar, Jujuy les dio una oportunidad de bajar con el canibalismo extremo al que habían llegado, y eso para ellos, para el Juntos por el Cambio, fue muy positivo, porque venían en un nivel de hostigamiento cruzado que había llegado a poner seriamente en riesgo la supervivencia de esa marca. Por lo tanto, Jujuy les dio una oportunidad. el, eh, el emblocamiento absoluto del oficialismo, incluido Alberto Fernández, con el cristianismo más duro y cerril, en la hostigación y en las críticas morales, les permitió cerrar filas, y lo cual les dio una enorme oportunidad. Cerrar filas con Morales, que no carecía de riesgo, no sigue careciendo de riesgo, porque es una situación abierta de alto conflicto y alta tensión, pero que les permitió tener una identidad, encontrar un enemigo, que siempre es lo que une en la política y en las relaciones exteriores. Ese enemigo común les permitió volver a sentarse en un espacio común, y al mismo tiempo reafirmar algunas identidades. De eso también no es ajena la elección de Patricia Bullrich a Luis Petri, donde representa también un refuerzo de una identidad muy marcada que apuesta al orden, la mano dura, el orden público, la autoridad, el ejercicio de esa autoridad, y estar en contra de quienes desafían la autoridad legítima y de quienes pretenden desde afuera de la política vulnerar a quienes han sido elegidos democráticamente. Ese lugar, Patricia le reafirma con Luis Petri. No es menor que Luis Petri esté casado con una persona famosa que le dé popularidad. De hecho, todas las notas que le presentaban a Luis Petri bajo el quién es el candidato de Patricia Bullrich destacaban mucho que es la pareja de Cristina Pérez. Claro. Seguramente habrá alguien que se sentirá, que podrá sentir que lo tratan de objeto, pero bueno, es una condición que no puede renegar, sino todo lo contrario, y que él ha explotado bien. Una posición muy dura en términos de la inseguridad, la seguridad pública, el orden público, muy similar a la que tiene Patricia Bullrich, es decir, eligió reforzar su identidad con un aditamento que sería una renovación, porque es alguien nuevo, no estaba en las primeras filas, no era de las figuras más conocidas y gastadas al mismo tiempo, y por otro lado que pertenece al radicalismo, aunque sea un radicalismo casi periférico al que él pertenece. Por el otro lado, Horacio Rodríguez Larreta queda pegado al lado pegado por adhesión propia y decisión personal al lado de Gerardo Morales, con lo cual también en algún punto reafirma ese lugar de cierta decisión por sostener el orden público, que parece ser un mandato de la hora, y habrá que ver cómo termina ese conflicto y hasta dónde está. Pero mientras tanto, lo que hace es ponerlo a Horacio Rodríguez Larreta, que tiene un perfil menos claro, menos nítido, más difuso, en un lugar de elección de cierta dureza, cierta solidez de la que venía careciendo. Yo creo que eso fue un poco lo que termina ordenando. Al mismo tiempo, Horacio Rodríguez Larreta mantiene esa amplitud que quiere expresar, con riesgo, por supuesto, de que la falta de nitidez le impacte, teniéndolo a un radical muy conocido, tanto como es el presidente del partido como Morales, y a un peronista como Miguel Ángel Pichetto al frente de la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires, y anticipando que si es elegido lo va a proponer como presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, tiene un abanico bastante más amplio el que representa Horacio Rodríguez Larreta, con algún anclaje sobre cierta dureza y con alguna heterogeneidad que habrá que ver cómo impacta, si es que le permite sumar electores o si en la PASO es una desventaja. Creo que este es el enorme interrogante que está abierto. Patricia, cerrándose sobre sí misma y dándole más pureza a su fórmula,
habrá que ver si es más atractiva para quienes vayan a la PASO de Juntos por el Cambio o si representa eso un déficit. Y en el otro caso es exactamente lo mismo a la inversa. Claudio, Jacqueline, muchísimas gracias por tus análisis, gracias por esta conversación, como siempre, amigo. Maco, un abrazo grandote y vamos a la academia. Vamos a la academia, exacto. Abrazo, chao, chao. Abrazo grande. Claudio Jacqueline de La Nación, un lujo que esté aquí con nosotros en esta tarde.